Muy buenos días, jóvenes estudiantes, espero que todos se encuentren bien. Y bueno, hoy les voy a hablar del Imperio Romano, uno de los grandes imperios existentes dentro del mundo. Sin más preámbulo, comencemos esta clase. El Imperio Romano es una de las culturas más importantes del mundo, pues su legado ha sido de gran importancia para el mundo, ya sea en el derecho, en las construcciones y edificaciones existentes. Grandes personajes en la historia se van a establecer, entre ellos está Octavio, Julio César, Nerón, Calígula, entre otros. Comencemos ubicando a dónde está el Imperio Romano. El Imperio Romano se ha establecido en lo que es la actual Italia, en Europa. Si ustedes ven en la parte superior, van a encontrar lo que es la Italia continental, lo que era la parte del continente europeo. La Italia peninsular es en forma de botita, y lo que es la Italia insular son las pequeñas islas que se encuentran alrededor de lo que va a ser. Este es el inicio del Imperio Romano, en el corazón propiamente del latino. Si nosotros queremos considerar lo que es el Imperio Romano, vamos a hablar del siglo VIII antes de Cristo. Una pequeña aldea denominada el corazón de la Latia, la Italia, lo que actualmente es Italia. Pero ¿cómo podemos hablar de aquello si no hablamos de los primeros pueblos que se van a establecer? Los peleazgos, que son pacíficos y dominados por otros pueblos. Los italotas, que son propiamente desde el año 1900 los latinos y lingares. Los etruscos, a partir del siglo XX antes de Cristo, que tienen un grado de civilización y propiamente comerciantes. Los griegos, que son los vecinos más cercanos, que se encuentran más al sur y en las colonias de Siracusa, Tarento y la Manga de Grecia. Los galos, que aparecen en el siglo VI antes de Cristo y establecidos en el norte de Europa. ¿Qué más podemos considerar? Que hay algo bien importante. Si ustedes ubican en el mapa, vamos a poder identificar dónde están los etruscos, los itálicos, los griegos, los germanos, los celtas o los cartagineses, que son propiamente los primeros pueblos que se van a establecer para que se vaya conformando el Imperio Romano. Eh, si vamos más allá, sobre la fundación de Roma, podemos decir que en el año 753 a.C., propiamente en el siglo 7, 6-7, va a aparecer bajo la construcción, después de la destrucción de lo que ha sido Troya, se va a fundar lo que es Lavinia. Y propiamente ahí va a aparecer Eneida como uno de los importantes escritores dentro de la lírica griega, que nos va a hablar sobre Ria Silva, que es propiamente la hija de un rey, de Numitor, que propiamente va a tener dos hijos, Rómulo y Remo, pero estos habían sido engendrados por el dios Marte, el dios de la guerra. Obviamente ellos fueron huérfanos de muy niños y amamantados por una loba, llegan a vivir en el transcurso del tiempo. Es a grosso modo un poco de la historia de la fundación de Roma. Pero Roma va a tener tres etapas históricas. Una, lo que es la monarquía, del año 753 a.C. al año 509 a.C. Viene la república, que es la etapa del 509 al año 30. Y del imperio, propiamente del año 30 a.C. al 476 después de Cristo, la occidental y la oriental, hasta el año 1453. Cuando Constantinopla cae en manos de los turcos, ahí termina la historia de Roma, dentro de lo que es su historia. Si vamos trabajando lo que es la monarquía, ¿qué es monarquía? Tiende a decir que la monarquía es el gobierno de un rey, y obviamente tiene un senado que le colabora en el desarrollo de lo que es la historia, del desarrollo de la planificación del Estado. El rey más el senado establecen una forma de gobierno. Muchas veces el rey se establecía bajo mandato pleno de él, y obviamente era de manera vitalicia. Si ustedes observan en el mapa conceptual, han existido 7 reyes que correspondían a la monarquía romana. 3 etruscos y 4 latinos. Si nos ponemos a pensar en qué desarrollo tuvieron, propiamente estaba la justicia, el ejército y obviamente el sumo sacerdote en cuestiones de una religión politeísta. La ciudad de Roma es la capital
propiamente de construcciones, murallas y obviamente entre otras cosas. La agricultura, la ganadería y el comercio son la economía base y la religión, como ya había indicado, es politeísta. Si continuamos analizando y viendo cada una de estas realidades históricas que establece la monarquía, se puede decir que su tiempo estaba basado propiamente en lo que es el ejército romano. El ejército romano sirvió de mucho para expandir lo que ha sido la pequeña Roma en una península hacia lo que es Europa, al este sobre Turquía, lo que actualmente es, y el norte de África. La república también es una de las partes importantes porque ha sido una conformación de cónsules formados por aristócratas, pero se establecen dos tipos de sociedades, los patricios y los plebeyos. Los patricios son la aristocracia privilegiada, el senado. Los plebeyos se consideran como los tribunos de la plebe. Y obviamente cada uno de ellos aportaron a lo que es el derecho romano. Esta es la forma de la república. En el mapa conceptual que ustedes ven, hay dos grupos sociales, patricios y plebeyos. Cada uno, los patricios privilegiados y los plebeyos, comerciantes, campesinos y propiamente artesanos dentro. Buscaban la igualdad y establecen la ley de las 12 tablas. También se plantea instituciones. Los comicios, magistrados y senados son autoridades plenamente establecidas en cada ciudad. Y obviamente el Imperio Romano no hubiera sido una gran construcción de una república si no hubieran establecido propiamente una expansión sobre el mar Mediterráneo y sobre todo lo que es Europa, la Galia, lo que es la Germania, y obviamente iban conquistando a los pueblos bárbaros, entre aquellos que se resistían o los aniquilaban o los tomaban parte del imperio. ¿Qué conformaba esa sociedad romana de la república? Patricios, plebeyos, soldados y esclavos, lo que hace rato hablamos. Pero, ¿cuál es la importancia de la república? La expansión, el dominio de las guerras púnicas. La primera guerra púnica fue la anexión de Sicilia y el norte de África. También en la segunda tuvo su expansión sobre España, lo que actualmente es España, islas del Mediterráneo, y la tercera sobre el Cartago. ¿Qué es el Cartago? Propiamente es un pueblo que se estableció en el norte de África, junto a España, Macedonia, Grecia y Siria, que son los pueblos que están alrededor, y se va expandiendo el imperio. La crisis de las repúblicas provocó una mala administración, los impuestos y la pobreza. Los gracos son los plebeyos, y obviamente Mario y Sila son los dictadores más conocidos durante la época de la república. Aquí podemos ver la república en un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Formado por tres autoridades. Por ejemplo, Pompeyo estaba en Italia abajo, Craso en el oriente y Julio César en las Galias. O en el caso mismo de la segunda fase, que es del año 44 al 31, la Italia de Marco Antonio es al oriente, Octavio que está en la Italia y Lépido que está en África. Pero ¿cuál es la importancia? Los ejércitos iban creciendo y expandiendo, tomando pueblos, considerando que el ejército romano era uno de los más importantes porque tenía una gran infinidad de materiales que servían para conquistar, al mando de un general, un Julio César. Si nosotros vemos la película El Gladiador, también hay un general que está a la cabeza, y muchas veces el general dominaba grandes tropas para expandirse al norte, al este o al sur. Asimismo, el Imperio Romano tenía a militares, la religión por un lado y obviamente por otro lado los sacerdotes, príncipes o lo que es el senatus. Octavio es el primer emperador que va a establecer en el año 80 hasta el año 30 y al 14 un gran eficaz desarrollo del imperio. Y este imperio romano se va a establecer en grandes provincias, limes y obviamente en todo aquello que va a universalizar lo que es la civilización romana, la expansión del cristianismo y el romanticismo. A la vez, Octavio va a denominar el título de César como gran emperador vitalicio cónsul, gran pontífice, y obviamente él va a redimir edictos y bajo un consejo imperial y culto imperial. ¿Qué podría ser si no la decadencia de Roma? Se debe a dos factores, internos y externos. Cuando hablamos de internos, son problemas dentro del dominio territorial, abuso de poder, falta de integración, entre otras cosas. La actividad comercial es obstruida, entre otras cosas. Si es externa, hablamos de que los bárbaros y los germanos van a invadir a Roma y obviamente van a saquear las ciudades que van a estar controladas por el Imperio Romano, y obviamente va a generar una crisis.
Hay un momento crítico en el Imperio Romano, propiamente es en el año 300, que el imperio se divide en provincias, en Diocleciana, que son pequeñas ciudades en Grecia, en lo que es España, la Italia, el norte de África y todo aquello, que van a generar, por ejemplo, la generación de dos capitales, Roma en el occidente y Constantinopla en el oriente. Teodosio, el último emperador, divide el imperio en dos, para sus dos hijos, Honorio y Arcadio. A Honorio le da la Roma occidental, con la capital en Roma, lo que actualmente es Italia. Y para Arcadio le da Constantinopla, y él va a generar lo que es el imperio bizantino, donde actualmente es Turquía, la capital Estambul. ¿Qué podemos considerar si no es el imperio romano un elemento clave dentro de lo que es la cultura? Si bien en la religión y la filosofía tuvieron grandes aportes en cuestiones al culto, o en el caso a la formación de lírica, entre otras cosas, adoraron a dioses como Júpiter, Marte, Venus, y obviamente culto al emperador. Y por otro lado está el derecho romano, propiamente como un aporte del derecho de las mujeres, el derecho a la propiedad, de igualdad de la ley ante todo, ¿no? Y obviamente el culto de las figuras. Algunos dicen que los dioses griegos fueron adoptados dentro de lo que es el politeísmo, como el dios Zeus, como Júpiter. Una gran comparación. Y obviamente el aporte de las 12 tablas dentro del derecho para nuestros días tiene un gran establecimiento y un gran aporte cultural. Continuemos, por favor. La cultura romana tenía un carácter grecolatino. ¿Qué quiere decir grecolatino? Adaptado de la Grecia y de la latina, que es propiamente la lengua fundamental fue el latín, una lengua de romance, de la Iglesia Católica, del cientismo del siglo XVIII. La literatura de Virgilio, la Divina Comedia, la Eneida, que adoraban propiamente a lo que hacía Homero, que era un griego, ¿no? También la construcción de odas, poesía y obviamente las tragedias de Séneca, que es uno de los grandes aportes dentro de la literatura romana. El arte, ¿cómo no hablar de la arquitectura romana? Edificios sólidos, de estilos toscos, compuestos jónicos o corintio, o el arco etrusco, las decoraciones de fachadas, las basílicas, las termas, los anfiteatros, los círculos y los teatros, las esculturas que mostraban un gran idealismo de la belleza, el arco del triunfo, entre otras cosas. Si vemos en las imágenes, ustedes van a ver que en la parte superior izquierda está el arco del triunfo, una arquitectura única de la cultura romana, o el anfiteatro, que está al lado derecho superior, o al lado inferior izquierdo, que está el circo romano, y al lado que también está propiamente los espacios de carrera de caballos y todo aquello que utilizaban para demostrar su gran aporte cultural. El arte está también en la pintura y sobre todo en la arquitectura, cómo establecieron redes camineras, puentes, acueductos, cómo mover una agua a la ciudad, el alcantarillado, grandes aportes. O la ciencia misma en medicina, servicios públicos, conocimientos médicos, historia, geografía, o el aporte de Ptolomeo, el calendario de Julio César, entre otras cosas. El pensamiento político, monarquía, república e imperio, cada una de ellas de diferente forma de gobernar, que hasta el día de hoy sigue vigente en nuestras realidades. O también hablar de que sin el imperio romano no se hablaría de este modelo de sociedades: república, monarquía, república e imperio. La monarquía con un rey y un senado, la república con un concilio, senado y magistrados, y el imperio con un emperador, una persona que determinaba todo. Bueno, esto es todo lo que podemos hablar del imperio romano y algunas características más que nos pueden servir para retroalimentar todos nuestros conocimientos. Muchas gracias, tengan un buen día.